Muy buenas tardes, hermanos. No acostumbro a celebrar esta misa de 12, a lo mejor para algunos soy un desconocido, siempre tengo la misa de 2. Pero bueno, estoy a su servicio, Padre Ángel, aquí en Tlacopac, y me da gusto hoy compartir con ustedes esta celebración, además en un día tan trascendente para nosotros y para México. Hoy yo creo que esta palabra de Dios, aparte de dejarnos una gran lección de vida, sobre todo nos deja, creo que, una aplicación muy práctica para el acontecimiento que estamos viviendo. El sábado y el hombre. El hombre no está hecho para el sábado está hecho para el hombre. Y hemos de leer este texto, creo, hoy, no solamente como historia, como digo, sino como presente. Eso voy a intentar hacer con ustedes en estos minutos de reflexión. Fíjense que Cristo pone al hombre como medida de la ley. Cristo pone al hombre como medida de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que la ley no tiene en sí misma ningún valor. Por sí misma la ley no sirve nada. Segundo, la ley, por tanto, tiene sentido y vale en cuanto que es una ley para el hombre, para la persona humana. Y en cuanto que acredita la vida, acredita el bien de la persona. Estamos hablando de su desarrollo, de su crecimiento y de su bienestar. Este es el sentido que Jesucristo le da a la ley. Es un medio para un fin, que es el hombre. La ley no es un fin en sí mismo. Y el hombre jamás se puede instrumentalizar. Lo mismo cabría decir, así como hablamos de la ley, o sea, de un sistema jurídico legislativo, podríamos hablar también de la política en este contexto electoral que hoy estamos viviendo de una manera tan particular, o de cualquier otra institución pública y social. La única razón de ser de todo es la persona humana, su dignidad y su verdad. Y esta jamás se puede truncar. Es importante también tener presente la ambientación en la que Jesucristo opera este milagro y confronta a aquellos maestros de la ley, que precisamente anteponían la ley a la persona. Un espacio sagrado, la sinagoga, y un tiempo sagrado, el sábado. Este es el contexto. Es la sacralidad tal como la entendían los judíos. El sábado, el templo. Y Jesucristo, de una manera provocativa, Jesucristo provocando precisamente esa situación, confrontándose con ella, en medio de esa sacralidad del lugar y del tiempo, inaugura una nueva sacralidad, la persona humana, el hombre colocado en el centro. Esto es lo que da sentido a todo, la persona como lugar sagrado en el que Dios se quiere revelar. Ponte ahí en medio, le dice al hombre paralítico. Fíjense que el verbo empleado, y quiero que se lo aprendan de memoria, pues yo sé que casi todos ustedes nadie ha estudiado griego, ¿verdad? Gran carencia que tiene. Egeiré es la palabra griega que usa el texto bíblico original y es la que pronuncia Jesucristo para aquel hombre. Egeiré, que significa literalmente despiértate, levántate. Y era el concepto que usaban aquellas primeras comunidades cristianas para referirse precisamente a la resurrección. Egeiré. Es el hombre nuevo, es el hombre resucitado, es el hombre en el centro, es la persona como centro de la historia y precisamente el designio salvador de Dios. Levántate. Cristo hace, por tanto, surgir al hombre, lo resucita de los textos sagrados y de los textos legislativos, lo hace salir de los libros en donde se hablaba mucho del hombre, pero no se consideraba al hombre. Se decide precisamente a su favor y lo coloca en medio de la sinagoga. Es decir, lo que está haciendo Jesús es sustraerlo de la escuela,
de esas doctas disputas. Y podríamos decir también de la empresa, de esa banal utilización que muchas veces en nuestros sistemas modernos hacemos de la persona como instrumento utilitario por un bien mayor, que es el dinero. O podríamos también decir de la política, con la cosificación que hace de las personas en sentido utilitario. Jesucristo lo pone en medio, en carne y hueso. Ahí quiero citar aquí a un pensador, no me atrevo a llamarlo teólogo, aunque muchos lo califican como tal, un pensador hindú, Anthony de Melo. Yo creo que fue muy popular en un tiempo en los ambientes de espiritualidad católica. La doctrina no es muy ortodoxa, que digamos, porque tiene mucho de orientalismo, pero él decía así: "You have to understand that the shortest distance between the human being and the truth is a story." Tienes que entender que la distancia más corta entre el ser humano y la verdad es una historia, es un relato, pero un relato real. Ese relato que no quisieron entender los maestros de la ley judíos, ese relato que hoy muchas de nuestras autoridades tampoco quieren ver y se quedan simplemente en el discurso y en la cosificación del ser humano. Story en inglés significa relato, historia, pero es relato de una persona concreta. Es una historia real, que es la que Jesucristo quiere salvar, la de uno y la de todos, en su particularidad. Y este debería ser el sentido, precisamente, también a nivel eclesial, porque es una solicitud que Jesucristo nos está haciendo precisamente para que no seamos o no hagamos tanto esfuerzo por la ortodoxia, es decir, la veracidad en la doctrina, cuanto en la ortopraxis, es decir, convirtamos nuestra fe en vida, en realidad, demos testimonio de lo que creemos. No teoricemos tanto con la religión, hagamos la práctica, en realidad. Esa es la story que nos decía Anthony de Melo. Jesús nos confronta siempre con una realidad. Los relatos, las parábolas que están presentes siempre en el Evangelio son una casuística permanente de la realidad humana. Solo cuando el hombre está en el centro, por tanto, es posible razonar, debatir, dialogar sobre algo muy concreto, el fin de todo, la persona. Las personas religiosas, políticas, juristas, tienen que hacer sus cuentas precisamente con el hombre en el centro y no con teorías utópicas. De un hombre que solo es una línea de códigos de derecho o de un número en el censo electoral, se puede hacer lo que se quiera, se puede manipular cuanto se quiera, se le puede manejar con desenvoltura, se le manipula, se le utiliza, incluso en último lugar se le compra. Pero un hombre, Egeirón, resucitado, levantado, puesto en el centro, no se puede manipular. Sacado fuera de esas frases hechas, de la sistematización abstracta, de la ficción interesada, de las definiciones fáciles o de las nóminas laborales, un hombre sacado y liberado de la numerología censaria, de ser considerado beneficiario social a cargo del sistema, este hombre realmente se vuelve embarazoso para la autoridad, exige un lugar, no solo en los libros de contabilidad, sino en el corazón precisamente de los expertos, de los sacerdotes, de los políticos, etc. Les obliga a salir de sus discusiones de escuela totalmente ficticios para comprometerse precisamente en el terreno de la vida, en la realidad y sobre todo en la verdad. Y ante eso no caben mayores discursos. ¿Qué está permitido hacer el sábado?, dice Jesús. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? Fíjense que Cristo
con el hombre en el centro, pasa por encima de toda la casuística religiosa o políticamente correcta de la lista de los trabajos prohibidos y se pone en el plano de los principios y de los valores de la persona humana, de su dignidad única e intransferible. La pregunta que plantea exige, por tanto, un posicionamiento neto, haciendo imposible cualquier solución evasiva. Cuando miras de cara a cara a la persona a la que pretendes servir. Cristo pone al hombre, a la persona individual, en el centro y nos transporta, por tanto, al plano de la ética, donde no hacer el bien significa hacer el mal, donde no salvar una vida significa matarla, donde evadir la verdad significa caminar permanentemente en la mentira, donde no hay escapatoria, no hay derecho a un legalismo cuya observancia formal permita evadir hacer el bien, o sea, proponer el mal como sistema. Cristo ha expresado, creo con toda claridad, esa prevalencia de lo que es la moral sobre lo ritual, algo en lo que deberíamos de pensar un poco más nosotros los católicos, o lo legal, podríamos decir, en el ámbito de lo político. ¿Cuál es la consecuencia de esa interpelación que hace Jesucristo? Se quedaron callados. No tuvieron respuesta. Se quedaron callados. Y no es el silencio de quienes reconocen la propia derrota, no, sino el silencio de la obstinación, de la incapacidad de salir de sus propios esquemas de pensamiento, de reconocerse en el error. Aquella gente, aquellos maestros de la ley, aquellos jefes del pueblo, como hoy los nuestros, estaban acostumbrados a hablar del hombre, pero del hombre genérico, incluso a costa del propio hombre individual, pero se muestra inexplicablemente embarazada cuando se encuentra cara a cara con la presencia de un hombre, o sea, del interesado de sus discursos. Y sobre todo, en la presencia del Hijo del Hombre, que es solidario con la humanidad y portador siempre de la verdad. Queda el silencio y la vergüenza. Cuando el hombre cesa de ser el objeto de disputas académicas, políticas o religiosas, objeto de declaraciones abstractas, entonces los expertos pierden la palabra. No saben qué decir y menos aún saben qué hacer. Pero Jesucristo se explica elocuentemente con la realidad. Y hoy como ayer, diría yo, en este contexto de este día tan trascendente en el que vamos a decidir el futuro próximo de nuestro país, terminando un proceso de varios meses de campañas en los que hemos oído todo tipo de discursos, permítanme el calificativo, palabrería barata, quizás es bueno que nos detengamos un poco a valorar para poder decidir bien, aunque yo ya he visto que muchos traen el dedo pintado, en las sabias palabras de la Biblia. Y les cito el Eclesiástico concretamente, que dice así: cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogien a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba precisamente a una persona en su carácter. Frases de la Biblia del Eclesiastés. Sabiduría popular. Como aquellos antiguos maestros de Israel, hoy tenemos que confrontar también, yo diría, a nuestros aspirantes a líderes sociales, a dirigentes, con la realidad, es decir, con el hombre real, con cada uno. Confrontar esos discursos que hemos ido oyendo con la realidad, como hizo Jesús, y denunciar tantos silencios ominosos, y no en el sentido shakespeariano. Recuerden la palabra de William Shakespeare cuando decía: prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras.
Obviamente eso es sabiduría, ¿no? Porque tendremos que rendir cuenta de cada una de las palabras que salen de nuestra boca, palabra de Dios. Y quizás en muchos casos lo que quede es la evidencia del también antiguo e inexorable refrán castellano, que seguramente todos ustedes habrán escuchado alguna vez: consejos vendo que para mí no tengo. ¿No? Qué aplicable es esa frase. Hemos sido espectadores, objeto de disputas sin fin. Hemos escuchado en muchos casos más crítica desacreditativa del oponente político que propuestas calificativas desde una presuntuosa, yo diría muchas veces, clarividencia absoluta. Pero hay que considerar primero que toda crítica dice más de la persona que la emite que de la persona de la que se dice. Y aquí vuelvo a repetir, como dice también el refrán castellano: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Creo que son eslogan que podríamos haber hecho realidad en estos días. Jesús tenía aquella sabiduría popular también recogida en nuestros refranes, una sabiduría popular que se funda, yo diría, en el sentido común, que como se dice es el menos común de los sentidos. Sabiduría popular arraigada en la experiencia humana profunda y sobre todo anclada en la verdad. Una verdad que se nos ha sustraído hoy en aras del relativismo, porque no existe la verdad con mayúscula, existe lo que cada uno cree su verdad. Recuerden a Herodes, el Grande, recuerden a Pilatos, ¿no? Aquella famosa pregunta que le hace Pilatos a Jesús: ¿y qué es la verdad? Quides veritas. Se podría responder con las mismas letras de la pregunta: vir quidat sum, en latín, el hombre aquí presente. Esa es la verdad. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero nos han privado de él. Pongamos, por tanto, hermanos, atención a la advertencia y a la denuncia de Jesús. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? La característica de un buen guía, de un líder nato, yo lo voy a resumir en 3. Podríamos poner otras muchas más características, obviamente, pero simplemente esto: conocer el camino, advertir de los peligros que hay en ese camino y, sobre todo, tercero, conocer el destino de ese camino, conocer el final. El problema es que el ciego desconoce los 3. No puede marcar el camino porque no lo ve, no es capaz de advertir y, por tanto, prevenir el peligro que va a enfrentar en ese camino y, sobre todo, desconoce cuál es el destino final al que todos estamos encaminados. La palabra, queridos hermanos, y termino, sábado, que es la que confronta hoy Jesús con la de hombre, persona, se deriva del verbo que se usaba precisamente en el sentido bíblico de cesar, dejar de hacer algo, por tanto, reposar. Dice el Génesis 2, Dios cesó en el 7º día de toda tarea que había hecho. Día de descanso, sábado. Se podría decir que hizo sábado. Así lo interpretan hasta hoy día los judíos. Pero Cristo, con la curación de aquel hombre, precisamente en ese contexto sabático, precisa que el descanso sabático de Dios no interrumpe nunca la actividad con el hombre. En favor, por tanto, de su criatura, Dios no admite descanso posible. Siempre es tiempo de hacer el bien. Dice Juan 5, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Hacer el bien al hombre es el modo elegido por Dios para festejar el sábado. Hacer el bien al hombre es el trabajo que tenemos obligado para hacer siempre. Buscar el bien de todos debe ser el objeto único a pretender por todo aquel que pretende ser sobre todo guía, maestro, líder, gobernante o sacerdote, y yo diría que también de todos nosotros, creyentes. Todos, por tanto, queridos hermanos, estamos llamados a gritar hoy: Egeire, despiértate, levántate, toma tu posición.
Enfréntate a la realidad, al tiempo que también silenciamos toda estructura fallida y todo autoritarismo impositivo. Levántate, ciudadano, porque esta es tu hora y Dios está con nosotros. Que así sea.